PAC, por supuesto, del Frente Amplio, y se especula que va a estar también un diputado del partido ¿cómo es? Social Cristiano, pero el republicano, Partido Republicano Social Cristiano, efectivamente. Lo que de alguna manera indica que efectivamente lo que se ha venido proponiendo de un gobierno negociado tiene como contraparte también una asamblea negociada, cosa que sería muy positiva para el país si se logra mantener por un periodo. Me parece a mí que la decisión de liberación es una decisión sensata. Se especulaba de que había diputados o diputadas que no estaban dentro de liberación como muy conformes, pero lo cierto del caso es que me parece a mí que el peor mensaje que podría mandar liberación es que luego de haber dicho que va a tener un apoyo abierto para que el PAC tenga la presidencia del directorio, al fin y al cabo no lo logre. En ese sentido pareciera que Carolina Hidalgo sería la persona, y los demás puestos, digamos, el primer secretario o la primera secretaria, segundo o segunda secretaria, estarían distribuidos dentro de los que están apoyando este proceso, por lo menos de Liberación Nacional. Y bueno, y ahí se inicia un largo camino, porque a partir de ahí yo supongo que también negociaron quiénes van a estar en las comisiones permanentes, ¿verdad? Y en las comisiones permanentes especiales, porque la negociación va más allá de simplemente elegir la presidenta, en este caso, que no es fácil que se tengan ya esos pasos dados. Don José Carlos, ¿qué ventajas tendría el Poder Ejecutivo con la conformación de este directorio legislativo tal y como lo han planteado hasta ahorita? Que esa es la idea que se lleve a cabo mañana. Bueno, lo primero es que hay una consistencia entre la idea de un gobierno de unidad y una asamblea que comienza con un diálogo positivo, digamos. Hay acuerdos. Cuando hay acuerdos en política es ganancia, porque eso permite caminar, digamos. Eso presenta, digamos, como el clima, nos dicen va a haber un buen clima. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que quien preside define quiénes integran las comisiones y puede hacer una integración, digamos, bastante favorable para el gobierno, ¿verdad? Eso es un elemento muy importante. Y además, de alguna manera, pues tiene una conducción de la agenda propiamente dicha y un control, digamos, del sector administrativo. El gobierno se ve beneficiado porque hay eco en la Asamblea de que el país debe entrar en una negociación y están entrando. ¿Hasta dónde llegará esa negociación? No lo sabemos, pero aparentemente vamos a comenzar con un avance de lo que podría ser algunos puntos de acuerdo en que coinciden parte de la Asamblea y el gobierno que han llamado de unidad nacional. Don José Carlos, ¿podría ser el gran perdedor, o más bien ese gran perdedor, el Partido Restauración Nacional, al quedarse por fuera de todas estas negociaciones? En un instante se creía que podía ser más bien pactos o acuerdos entre Restauración y Liberación. Se quedan solos una cantidad importante de diputados, sin embargo, podría darse como que no van a estar en ningún puesto en el directorio. Esos 14 diputadas y diputados en realidad sí perdieron un espacio político. No hubo consistencia entre el candidato y lo que están haciendo en la Asamblea. Bueno, el mismo candidato el otro día salió con un discurso muy negativo. Pienso que el país llamó hacia un encuentro, a una unidad, y en este caso me parece a mí que es un error táctico. Pero, por otro lado, si la Asamblea no camina, si el directorio no logra los pasos que hay que dar, de pronto Restauración podría oxigenarse un poco y decir, bueno, nosotros no participamos de esto. Pero yo lo veo difícil, porque la persona que se está planteando como presidenta es una persona que tiene años de estar trabajando en la Asamblea Legislativa, es una persona con buena formación en el campo del derecho, que conoce los mecanismos de la Asamblea Legislativa y toda la letra menuda que no siempre es conocida. Entonces, me parece que estamos, el país, frente a una buena oportunidad de que la Asamblea comience caminando asertivamente. Don José Carlos, ¿qué tan real es esta propuesta que se plantean para mañana? Porque muchas veces se toman acuerdos y a la hora del 1 de mayo llegan y por algunas situaciones en específico, quedan totalmente diferente a lo acordado en días anteriores.
Bueno, me parece que sería muy difícil que ocurriera algo distinto a lo que se está planteando sobre la mesa. Y les voy a decir por qué. Primero, porque Liberación Nacional ha dicho públicamente que apoya la candidata del PAC y sería muy raro que Liberación echara marcha atrás, porque ¿cómo lo justificaría? O sea, sería muy difícil que eso ocurra, en mi opinión. El PUS tampoco va a hacer alianzas muy fuertes con, que sea Restauración, por decir algo, y con el PIN, por ejemplo, porque no tiene nada que ganar. Ya apostó, el PUS apostó fuerte y está apostando muy fuerte. Vea que ya la Asamblea determinó el otorgar la viabilidad de que sus militantes estén dentro del gobierno. O sea, que el PUS, aunque no ha alzado mucho la mano en relación a este proceso del directorio, me parece que tampoco podría salirse mucho de esta alianza, porque serían como dos caminos contradictorios. Por otro lado, me parece a mí que obviamente el PAC está en la línea, nos queda el PIN, que es muy pequeño, hay un exdiputado que llegó por el PIN, pero que ya tiene su autonomía propia, digamos. Entonces no habrían como elementos que uno diga se está maquinando la posibilidad de que haya algo alternativo. Creo que a estas alturas la apuesta es, bueno, ustedes dicen que pueden gobernar, les vamos a dar la oportunidad de que gobiernen, resuelvan los problemas de este país y luego no nos digan que ha sido por culpa de que no los apoyamos, por culpa que les generamos un filibusterismo, como se dice, o que les rechazamos todos los proyectos, el país no avanzó. Creo que le están poniendo la bola al gobierno para que avance. Si no avanza lo suficiente en el primer año, en el segundo año veremos cambios muy fuertes. Don José Carlos, una presidencia representada en la Asamblea por don Rodolfo Pisa y una presidencia en la Asamblea del PAC favorece mucho a este gobierno en este acto de confianza que desea usted que le dan los demás grupos o demás fracciones. Sin lugar a dudas. Yo creo que la estrategia de los partidos de oposición es no confrontar al gobierno desde el comienzo, porque el mandato de la mayor parte de la ciudadanía fue muy claro y además saben todos los partidos de que hay una deuda pendiente que resolver, el tema de los ingresos del Estado, entre otros, ¿verdad? Y sería muy riesgoso el que un partido planteara una oposición frontal y luego el gobierno le dijera no se hizo lo que había que hacer porque ustedes tuvieron una posición intransigente y contraria a la voluntad popular. A diferencia de lo que ocurrió con don Luis Guillermo, que él dijo durante 2 años no le entramos al tema de los impuestos, que es un tema muy complejo. El señor presidente electo, don Carlos Alvarado, más bien ha planteado lo contrario, que hay que entrarle y resolver esto, en un momento en el cual tiene todo el apoyo de la victoria. Don Luis Guillermo no aprovechó para los efectos de los impuestos este periodo es clave. Lo que no haga el gobierno en este primer año le va a costar muchísimo hacerlo en el segundo, porque estas alianzas son muy difíciles de lograr y logradas hay que maximizar ese recurso y esa condición. Es algo que pocas veces se ha dado después de la ruptura del bipartidismo. Don José Carlos, aquí hay un dato muy interesante y es que, bueno, como vimos la semana anterior, el gabinete de don Carlos Alvarado está compuesto por una gran parte de mujeres y vemos cómo eso también se va a reflejar en la Asamblea Legislativa, que quieren precisamente poner a doña Carolina Hidalgo como presidenta de la Asamblea. Sí, a mí me parece que este es un gobierno de muchos signos externos. Ha enviado muchos mensajes. El primero de que iba a ser un gobierno de unidad. El segundo, que iba a ser un gobierno que respetaba su propuesta original en cuanto a la paridad de género. Lo tercero es que es un gobierno que está en disposición a dialogar y que materializa, digamos, en hechos muy simples, aparentemente, pero profundamente simbólicos, la consistencia de su propuesta política. Y uno de ellos fue la paridad, y véase que es primera vez que tenemos paridad en el gabinete, y la propuesta
de doña Carolina Hidalgo como su candidata para la presidencia del directorio de la Asamblea Legislativa. Don José Carlos, mucho se ha hablado también de que, bueno, el gran tema para esta asamblea son los impuestos y los temas fiscales. Sin embargo, no nos quedamos ahí. Evidentemente necesitamos una asamblea que sea móvil en muchos otros proyectos. ¿Cuáles considera usted que podrían ser estos otros grandes retos que tenga la Asamblea Legislativa, aparte de los impuestos, para este primer año de gobierno? Bueno, se ha hablado muchas veces y tal vez este sea año que se concrete, y es la reforma del reglamento de la Asamblea. Eso es fundamental para poder darle la agilidad que se requiere a otros proyectos. Luego vendrán, yo creo, una importante cantidad de empréstitos que habrá que valorarlo en función de la inversión en infraestructura, la inversión en medios de comunicación, de transporte colectivo. Me parece que por ahí hay elementos, así como también en el campo de la seguridad, serían temas que posiblemente sean posibles de ser tratados dentro de la Asamblea sin generar tanto conflicto, a excepción del tema de los impuestos. Pero en general, me parece que si ustedes han oído, la mayoría de los miembros del gobierno están plantear en los temas en los que no hay mucha diferencia, en los que no hay mucha resistencia. Y por eso me parece que es una asamblea que va a caminar por esa ruta. La asamblea que acaba de salir tuvo más de 300 leyes, pero digamos pocas de esas 300 tienen el impacto que permita a esta sociedad realmente sacudirse de las carlancas que las tienen atadas más al pasado que al futuro. Don José Carlos, ahora que hablaba de esta asamblea actual, ¿qué errores pudo observar usted a lo largo de esta administración que quizás servirían para que estos nuevos diputados que llegan a partir de mañana tomen en cuenta y no caigan en una misma situación para avanzar más rápido en temas prioritarios como, por ejemplo, la reforma fiscal? Yo creo que el primer error visto a la luz del presente fue no haber abordado el tema fiscal desde el inicio, cuando don Luis Guillermo llegó con todo ese caudal de votos. Por supuesto que su compromiso fue ese y lo cumplió, y hay que reconocerlo en ese sentido. Pero este gobierno lo primero que ha hecho es decir, nosotros necesitamos resolver el problema fiscal. El problema fiscal es que atraviesa todo el Estado, tiene que ver con la salud, con la educación, con la seguridad, porque si no hay recursos, si no hay dinero, si las calificadoras nos siguen devaluando nuestra capacidad de tener créditos para poder crear infraestructura, por ejemplo, ya sea vial, portuaria o aeroportuaria, se enfrenta a una pared prácticamente en la que vamos a pegar y nos van a rechazar. Entonces, creo que ese es el primer gran aprendizaje que evidentemente don Carlos lo tiene sumamente claro. Lo otro es las alianzas. Este gobierno tiene que ceder para poderse aliar a otros grupos políticos y también con los grupos sociales. Ahí tiene el otro gran aprendizaje. Es importantísimo negociar, ojalá que antes de que empiecen a ocurrir las grandes transformaciones de las leyes, haber negociado con las dirigencias sindicales del sector público, la negociación con el sector campesino, con las organizaciones de las cámaras de industria y de comercio, etcétera, etcétera. Es decir, la negociación no se reduce al ámbito de lo político. Me parece que es otro aprendizaje importante. Y con esto concluyo la idea de que me parece que don Carlos ha aprendido de las dificultades que tuvo don Luis Guillermo. Esto no quiere decir que don Luis Guillermo fallara, digamos, en el sentido estricto de la palabra. A mí me parece que él definió una línea de acción y se mantuvo consistente con ella, a pesar de todos los vaivenes de la política costarricense. Don José Carlos, de una forma muy breve, porque ya se nos está yendo el tiempo, con respecto a esta reforma fiscal, ya se le entrega a los diputados que empiezan mañana. ¿Quedaría planteada igual a como los diputados actuales la habrían propuesto, o cree usted que tendría grandes modificaciones? A mí me parece que se va a modificar de manera importante. Aquí va a ser una discusión dura y profunda, pero posiblemente se decida que
haya que incorporar otros grupos sociales que hoy, o grupos económicos que hoy están fuera de manera notable de esta propuesta. Y eso creo que compensaría un poco las críticas que ha sentido el Estado y los diputados por parte de los sectores fundamentalmente sindicales, pero además de todos los grupos subalternos, porque se considera que el peso de este proyecto descansa sobre el sector trabajador únicamente o básicamente, y que en realidad debería descansar sobre más hombros, como el sector financiero, bancario de este país o el mismo sector productivo, industrial. En fin, creo que por ahí va a haber un debate fuerte y creo que va a ser algo diferente a lo que se tiene actualmente. Muchísimas gracias, don José Carlos. Y es que eso es una pincelada porque mañana vamos a tener importante transmisión especial donde las personas van a estar sintonizándonos diversos análisis de expertos y precisamente vamos con otra información relacionada a ello. Y es que en la Asamblea Legislativa se afinan los últimos detalles para este 1 de mayo y recibir a los nuevos legisladores. Así se veía esta tarde en la Asamblea Legislativa, o más bien después del corte vamos a ver cómo se veía la Asamblea Legislativa, pero por ahora vamos a hacer una pausa y ya volvemos.